Ya comenzó. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia. Comienza el día en la cama con Fernanda Tapia. ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué me cuentan? Oiga, ¿qué me cuentan, señoras y señores? Estamos aquí felices, pues de podernos acompañar mutuamente. Oiga, es martes, ¿verdad? Híjole. Bueno, es martes, sonriamos. Es que luego decimos, chin, está re lejos el viernes. ¡Ah! ¿Para qué le hacemos si luego trabajábamos hasta sábado y domingo? Oiga, ha habido de todo. De lo que se quiere enterar y hasta de lo que no. En Atizapán agarraron a un zángano que se había agarrado a un perrito a golpes hasta matarlo. ¿Por qué hacen eso, muchachos? ¿Qué onda con el control de ira? Fíjense que eso es lo gacho. Este joven había salido ya de una reclusión y pues seguramente le enojó que el perrito le ladrara o lo persiguiera en la patineta. Pero, ¿qué hicieron en la reclusión si no era ayudarlos? Se supone que allí es donde hay que intentar rehacer los marcos sociales, reconstruir la paciencia, revisar el óvulo frontal, ¿verdad? De la chompeta, ver si funciona, si nos falta algo. Y no que al revés, que guarden más todo ese dolor y esa furia, porque pues salen. Y así como se echó al perrito, se echa a quien sea, ¿eh? Tremendo. Tremendo, pero si no se reinserta a las personas, ¿qué esperanza tenemos? Oiga, y luego por otro lado, en la Venus Carranza, hijo, mano, esta es otra del terror. Mataron al niño sicario de 15 años llamado el Chicha. Chicha de la Unión, fíjese, chavito, 15 años, cara. Y lo mataron a tiros en un presunto ajuste de cuentas el domingo. Se supone que era sicario y extorsionador en la colonia Morelos. Las autoridades ya están investigando el homicidio para esclarecer los hechos y determinar si el crimen se relaciona con las actividades criminales del joven o con disputas entre bandas rivales. O todas, ¿verdad? Pues digo, ¿y saben qué está bien gacho? Que en una de esas hasta la familia o los amigos normalizan que ahora esté muerto, asesinado el Chicha, pues, porque eran los riesgos de trabajo, ¿verdad? Si a eso se le puede considerar trabajo. Otro, hijo, man, ¿ustedes conocen alguna de las cooperativas Cruz Azul? Yo he ido, por ejemplo, a la de Oaxaca, a la de Pachuca. ¿Es Pachuca, papá? ¿O dónde está la otra cooperativa? ¿En Hidalgo? Ya me hice bolas. Pero lugares muy bonitos, muy tranquilos, y sin embargo, fíjese que, por cierto, mi Cruz Azul está en primer lugar de la tabla del fucho mexicano. Ellos ahí reportaron detonaciones de arma de fuego, la presencia de presuntos grupos de choque que iban de la Capirucha, que por cierto llevaban armas de fuego, palos, tubos, para tomar la planta que se encuentra en poder, pues, de los trabajadores, ¿no? Pues es una cooperativa. Y todo este zafarrancho provocó suspensión momentánea del transporte público en esa zona, suspensión de clases, hay 80 detenidos. Hijos, no, hombre, empezamos la semana con todo. Y bueno, hoy voy a estar dando las notas con un nudo en la garganta porque ya se me va mi cabecita de algodón. Ya anunció su retiro de Morena. Pero mire, se va satisfecho, se va bien contentote. Ayer andaba yo haciendo una lista de todo lo que ha logrado el presidente y me cae que está para que saquemos la lengua de cansancio, porque provocó de veras todo un cambio. Volteó la tortilla, la sartén,
hizo tantas cosas y logró que todos las sintiéramos nuestras. Bueno, vámonos con nuestro primer entrevistado, ¿verdad? Para quitarle un poquito lo rojo a esta introducción del programa que, ay, pues sí estuvo medio ruda. Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena, que nos platique de este Congreso Nacional y las aprobaciones de la Guardia. ¿Cómo está, mi querido Arturo? Fernanda, muy bien. Muy buenos días, con el gusto de saludarte, por supuesto, esta mañana, muy contentos. Oye, usted bien agitado. Oiga, es que han tenido, yo creo que de las más movidas, los más movidos inicios de Congreso, ¿no? ¿A poco no? Pues la verdad es que estamos bien contentos porque, además de que efectivamente no ha habido descanso, estamos fundamentalmente haciendo reformas constitucionales, obviamente cumpliendo con todas las normas legislativas, pero estamos entregándole muy rápido eso que le ofrecimos al pueblo de México, Fernanda, porque la realidad es que hubo una plataforma política que construimos a partir de diálogos por la transformación que ofreció la doctora Claudia Sheinbaum, pero también a partir de las 20 reformas constitucionales que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no fue una casualidad que nos hayan favorecido con un porcentaje de votación tan importante, que hubiéramos ganado más del 85% de los distritos federales de nuestro país y que hubiéramos obtenido 36 millones de votos, ¿no? Entonces, sí, ya reforma judicial aprobada, ya está en el INE ahora sí el tema de los tiempos de cómo van a convocar estas elecciones. Claro. Y fíjate, yo ayer estaba en una entrevista y me tocó escuchar a uno de los consejeros del INE y se ven confiados, Fernanda. Dicen, nosotros somos expertos en elecciones, déjenos trabajar. Claro. Ni siquiera están comprando el discurso de la oposición y están listos para llevar a cabo el proceso electoral en el año 2025, lo cual me parece pues, muy loable, ¿no? Segundo, pues el tema de la reforma que tiene que ver con la Guardia Nacional. ¿Quién no iba a querer tener una Guardia Nacional ya adscrita a un organismo como las Fuerzas Armadas que tienen la confianza de las y de los mexicanos? Son los dos entes con la mayor confianza, bien, Pero a ver, una pregunta, mi Arturito. Hay gente que eso no le acaba de gustar, querían que fuera todavía híbrida o que fuera más bien... ¿cómo se dice? Civil, aunque bueno, hemos tenido policías que son civiles y que Dios nos guarde de ellos, ¿verdad? Como los judiciales y demás. ¿Tú qué ventaja le ves a esto y que además se inscriben en el ejército, no en la marina? ¿Qué argumentos nos podrías compartir? Mira, el primero es decir que la palabra militarización que ha usado la oposición en la narrativa es una palabra completamente falsa. La palabra militarización viene del Plan Cóndor, que en su momento, en los años 70, utilizó el gobierno de Estados Unidos para perseguir a gobiernos que tenían un sesgo de izquierda, ¿no? Y así incluso implementaron golpes de estados en distintos países, ¿no? Con este pretexto, ahora la derecha usa la palabra militarización cuando viene de un tema completamente, de un término utilizado por la izquierda históricamente. Segundo tema que me parece importante, y fíjate, yo utilizo, Fernanda, un ejemplo análogo que me parece muy importante para que la gente pueda entender por qué no estamos militarizando, sino usando lo mejor del ejército mexicano. Okay. En la Secretaría de la Defensa tenemos médicos militares, y la verdad que son de los mejores médicos militares de nuestro país. Médicos muy buenos. Eso no quiere decir que cuando vas tú, Fernanda, a una cirugía, o cuando va alguien a una cirugía, se aparece un soldado con un arma a practicártela. Quiere decir que se aparece un médico que ha estado con una doctrina militar, que responde a un sistema de rangos, que responde a un sistema de antigüedades, pero que se ha preparado para ser un médico militar. Bueno, lo mismo es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional será este ente que se preparará en la seguridad pública ciudadana, con una doctrina militar, con un sistema de rangos, con un sistema de antigüedades,
cuidando los protocolos internacionales de derechos humanos, por supuesto, pero que no quiere decir que es el ejército mexicano, que es aquella fuerza armada encargada de proteger la soberanía, la que se va a encargar de la seguridad ciudadana. Y fíjate cómo son de ingratos los de la oposición. Lo que no dicen es que ellos sí sacaron al ejército mexicano, sí, a las calles, sin facultades constitucionales, exacto. Allá en la época de Felipe Calderón, cuando se inventó la guerra contra el narcotráfico, mientras Genaro García Luna, su mano derecha, su compañero de vida, estaba aliado y asociado con el cártel de Sinaloa. Era ni más ni menos que el socio del Chapo Guzmán, Fernanda, ¿no? Claro. Entonces, es esta esquizofrenia política que yo veo en los panistas, ¿no? Que por un lado lo que dicen es, híjole, nos siguen comiendo la agenda, siguen profundizando en la transformación, siguen haciendo cambios importantes. Ayer yo debatía con Damián Cepeda y él decía, es que no hay resultados. Y yo le recordé varios resultados, porque ellos dicen que incrementaron los homicidios. Sí, claro, incrementaron, porque la política que hizo Acción Nacional en el 2006 fue una política que tuvo un estallamiento de homicidios dolosos, pero si lo medimos en tendencia y en estadística, hay algo que se llama indicador de gestión, que te dice, bueno, ¿cuántos homicidios dolosos tienes por cada 100,000 habitantes? Y te voy a dar un dato bien importante. En el sexenio de Felipe Calderón tuvimos un incremento de 7 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, que se la pasaba jugando golf allá en Punta Mita, en vez de atender al país, tuvimos un incremento de 5 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Y no fue hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador e implementó políticas públicas distintas, como la propia creación de la Guardia Nacional y la atención al problema de fondo que tiene que ver con la causa, con dar pensiones, con atender a los jóvenes que estaban completamente olvidados, que se redujo a 5 personas menos por cada 100,000 habitantes. La tendencia es menor. Y no solamente eso, tuvimos un decremento en delitos como violación, como secuestro, como robo total, como robo a casa habitación, como robo a transporte. Y eso no lo dicen porque no les conviene. No. Oye, dicen Arturo, también. dicen Sí. que ellos tienen otros datos, que no, que lo que dice el INEGI es una cosa y que lo que dice la policía es otra. O sea, aquí yo me he dado agarrones. Está muy difícil de veras que entren en razón. Es curioso porque también ayer, ya que le di datos muy claros del INEGI y datos muy claros del sistema de seguridad pública, entonces él me sacó el dato de cifra de desaparecidos, pero es curioso porque el sistema del Secretariado Ejecutivo se alimenta con información de los estados de la República. Y fíjate, los estados con mayor incidencia delictiva son estados gobernados por el PAN. Sí. Guanajuato, es cierto, Sí, es cierto. sí, Guanajuato es el que más le aporta homicidios dolosos a la cifra. Entonces, es un discurso de hipocresía, es un discurso en donde hay muchísima mentira, ¿no? Y por eso, Fernanda, las y los mexicanos ya no les creen, porque incluso también hay un decremento en la cifra de percepción. Menos de un 15% ha percibido que ha mejorado la calidad de vida y la paz de nuestro país. ¿Que queda trabajo por hacer? Por supuesto que queda trabajo por hacer, pues el problema que se generó no fue menor, pero de que lo estamos atendiendo, y fíjate de qué forma. Primero, reforma judicial, mejores jueces para que juzguen mejor. Segundo, reforma constitucional a la Guardia Nacional, capacidades de investigación y una mejor Guardia Nacional y un incremento en el número para que puedan ayudar y coadyuvar con el Ministerio Público. Y te adelanto que la doctora Claudia Sheinbaum apenas y tome protesta va a enviar nuevas reformas para fortalecer los ministerios públicos estatales y para fortalecer los sistemas de defensorías públicas en todos los estados de la República. Entonces, vamos a crear ahora sí un sistema de justicia integral. Porque además el primer Atoronia donde se queda el 90% de los casos es en el MP. Muchas otras preguntas. A ver,
Me encanta la analogía que haces de cuando te atiende un doctor militar. De hecho, el pediatra de mi hija, durante 12 dicen años, que son de los mejores. fue militar y era Dicen que son bravo, de los mejores. bravo. Sí, Pero sí, a de los ver, mejores. de los mejores. Pero ahora, estas personas van a ser formadas diferente a los soldados, o es decir, tienen también, no sé, instrucción en derechos humanos, o como los soldados tienen que solo llegar y obedecer, y pues si les dicen abran fuego, tienen que abrir fuego, haya niños, señores. Ese es como el temor, ¿ves? ¿Habrá una formación diferente? Sí, como si fuera, hay una comandancia específica de la Guardia Nacional. Ajá. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Venga. Es lo mismo que platicábamos, el ejemplo de los doctores, ¿no? O el ejemplo de los ingenieros militares, o el ejemplo de otra de las armas del ejército, que es la Fuerza Aérea. Ajá. La Fuerza Aérea, pues lo que hace es capacitar a pilotos para que puedan volar. En esa misma lógica, la Guardia Nacional va a especializar a personas que tengan una doctrina militar, un sistema escalonado en seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana, sin duda, implica el conocimiento de derechos humanos y sin duda implica el cumplimiento de protocolos internacionales para cuidar los derechos humanos de las personas. Es que ese era el meollo del alegato. Oye, Arturo, ¿y qué tal esta convención? ¿Cómo estuvo? ¿Hubo renuncia ya de la doctora Sheinbaum? Bueno, porque para ser presidente es necesario, ¿no? El retiro de mi cabecita de algodón. ¿Cómo se vivió? Cuéntanos. Pues la verdad es que soy muy emocionado. Sí. Porque pues viene una renovación de la dirigencia. Ver a la doctora Claudia Sheinbaum, en mi opinión, yo siempre voy diciendo que le escucho y siempre digo que es el mejor discurso y cada vez me sorprende porque cada vez da un mejor discurso, ¿no? Claro, claro. ¿Qué puntos me parecen importantes? El primero es, a ver, me toca hoy gobernar para toda la gente de México. Sí. Y eso implica una separación explícita de mi movimiento. Pero les dejo un compromiso. El compromiso que les dejo es que voy a gobernar con los principios de nuestro movimiento. Es decir, vamos a gobernar primero pensando en los pobres, vamos a gobernar sin traicionar, sin mentir y sin robar, y con toda la esencia de este gran movimiento que nos ha llevado hasta el poder, ¿no? Otra parte que nos parece importante es que nos pide a la militancia, nos pide a quienes ocupamos hoy ya espacios en la administración pública, que no olvidemos de dónde venimos. Que no olvidemos quiénes somos, que no olvidemos la tierra, que no olvidemos el territorio, que no porque hoy tengamos un amplio margen de gobernanza, un amplio margen de gobernanza en varios estados, en el poder legislativo, no olvidemos que venimos de un movimiento de lucha, ¿no? Que está inspirado en el pueblo de México y por el pueblo de México. Me parece el segundo mensaje muy importante. Y el tercer tema que me parece relevante destacar son los cuadros, ¿no? El relevo generacional. Eso. Llega Luisa María Alcalde, una joven súper talentosa, con una capacidad probadísima, joven y con mucha experiencia. Ya fue secretaria del Trabajo, ya fue secretaria de Gobernación, pero también mucha gente no sabe que fue diputada local y diputada federal, cuando la bancada de Morena eran bancadas muy pequeñas. Sí. Y tenía una fortaleza porque se enfrentaba verdaderamente a un régimen, ahora sí, de verdad autoritario. Me explico, era una diputada muy valiente, Luisa María Alcalde. Entonces, es una persona que conoce desde la raíz al movimiento, fue fundadora de nuestro movimiento y hará sin duda una gran labor. Y bueno, tenemos cuadros, por ejemplo, como el de la secretaria general, que igual Carolina es una michoacana de primera, fue una de nuestras candidatas en la pasada elección y tiene también toda su vida en el movimiento, joven también, echada para adelante con todo el mérito para poder ocupar la Secretaría General de nuestro movimiento. Oye, y por ahí el hijo de mi cabecita de algodón, ¿cómo es recibido? Porque ya hace mucho lo había integrado y después cuando entró él a la presidencia como que se le hizo prudente no involucrar, ¿no? Y ahorita sí, ya retoma, cuéntanos. Es el mundo al revés, ¿no? Porque la crítica de la oposición
ahora es que llega él al partido, ¿no? Y a mí me parece todo lo contrario. Andrés López Beltrán, para los que lo conocemos, sabemos que ha estado en el movimiento siempre y Sí, sabemos siempre. que además ha hecho trabajos de organización, de comités de base, que conoce perfectamente bien desde lo más profundo a nuestro movimiento, que fue delegado de varios estados y de varias elecciones, que sabe cómo hacer movilización y cómo lograr también comités territoriales importantes. Entonces era una carta sin duda fuerte y bueno, a ver, no nos podemos quejar, trae una escuela de primera, ya quisiéramos todos ver la escuela que trae él de Andrés Manuel López Obrador, así es que fue recibido la verdad con mucho entusiasmo por la militancia, fue recibido con mucho cariño por la militancia, porque siempre en su rostro pues vamos a ver también a nuestro gran líder, ¿no? A Andrés Manuel López Obrador. Y el mensaje que él da también es un mensaje de, a ver, vamos a seguir trabajando y a seguir logrando que este movimiento siga siendo un movimiento de tierra, un movimiento cercano a la gente y un movimiento que le responda al pueblo de México, ¿no? Entonces me parece que Morena sale fortalecida de este proceso de elección. También Camila, por ejemplo, va a ocupar el área de comunicación y otros compañeros del comité ejecutivo. Creo que fue un proceso absolutamente democrático, porque todos los congresistas nacionales fuimos electos por el voto directo de la gente, es decir, no fuimos designados, y somos 3,000 o más de 3,000 congresistas nacionales los que formamos parte del Congreso Nacional Extraordinario de Morena. Así es que, pues la verdad es que muy contentos, Morena, el movimiento partido, porque queremos que siga siendo un movimiento partido más importante del mundo, y nos atrevemos a decirlo, hoy día, ¿no? Y con un modelo muy distinto que hace que sus simpatizantes se sientan muy, muy cercanos a su movimiento. Oye, Arturo, ¿y se retomarán estas reformas al asunto eléctrico y al asunto energético, todo esto que había rebotado la Corte? Sí, yo creo que eventualmente volveremos con esas reformas. Ahorita la agenda está muy clara, ya estamos por sacar también la reforma para seguir fortaleciendo las raíces culturales de nuestro país, a pueblos originarios, a afrodescendientes. Hoy estaremos ya iniciando las discusiones de aprobación seguramente de la reforma del salario mínimo, en donde ya nunca más, Fernanda, fíjate qué buena noticia, nunca más los salarios podrán estar por debajo de la inflación. Híjole. Y para enfermeras, para Guardia Nacional, para ciertos trabajadores del sector público que son muy importantes, nunca más estarán por debajo del promedio de la cotización del Seguro Social. Y esto me parece súper importante porque nunca en la vida de la historia de nuestro país habíamos tenido un incremento tan importante al salario mínimo, y además rompimos el mito de los neoliberales. ¿Cómo no recordar, no? Aquella época en donde los presidentes neoliberales decían que no podía haber un incremento por encima de la inflación del salario mínimo porque llevaríamos a la quiebra al país, ¿no? Y cómo generó esto una enorme desigualdad y cómo México se convirtió un país que era atractivo porque tenía mano de obra barata, imagínate. O sea, la principal oferta de valor que ofrecía nuestro país a las inversiones extranjeras era la esclavitud del trabajador. Y eso nos llevó pues a un modelo que generó la desigualdad que hasta ahora, hasta 2018, empezamos a sacar adelante, ¿no? ¿Cómo? Pues por un lado con los programas universales que ayudan directamente a la gente que más lo necesita, y como también pues a través del incremento al salario mínimo. Así es que Morena ha demostrado que el modelo del humanismo mexicano, que el modelo de prosperidad compartida que ofrece la autora Claudia Sheinbaum, sin duda va a lograr que México sea un país más igualitario, y que estos errores del pasado, estos errores de la política neoliberal o tecnócrata, que le dejaban pues básicamente todo al mercado, sin ver personas, sin ver humanos, pues ya se acabó, ¿no? Estamos en una época en donde se reconoce el valor de los trabajadores, de las trabajadoras, y se ve como personas a las personas.
y eso me parece muy importante. Arturo, muchas gracias. Un abrazo y pues a tomar vitaminas que tienen harta chamba. Gracias. Gracias, Fernando, un abrazo, que estén muy bien, hasta luego. Mi querido Arturo Ávila. Sí, mana. Un tejate a mediodía apenas y si de esa bebida de maíz quemado y cacao que llevaban al campo porque está pesado. ¡Anita! Pues yo ya me arranqué con notas gachas, mana. ¿Tendrás alguna menos gacha? También tres gachas. No, pero usted siempre habla de las feas, de las gachas, de las peores. A ver. Una cotorra, no una bonita. Resulta Venga. que la que se cayó fue Belinda. Les cuento. Ella pero no se vio la caída, nomás la levantada. O sea, hay videos de sí, la también caída. se vio la caída, como no. Pero No le se cayó encuentro. estilosa, hasta eso, no crean que... Hasta eso. No, cayó A ver, bonita. ¿pero qué andaba haciendo? Pues miren, ella estuvo también en las pasarelas del Fashion Week, ahorita que anda muy de moda el asunto, pero ayer ya reaccionó Belinda a las críticas que le hicieron y las burlas por Ay, la qué caída. tontos. Es que ya ve, todos se ríen. Pues uno se cae y claro que se van a reír de uno hasta en los 15 años. La neta, Pero sí. ya quisiera yo caerme como Belinda y en donde se anda cayendo Y Belinda. con semejantes taconzotes. Adelante, Pues adelante. sí, así la cosa en la Semana de la Moda, y esta cantante ayer a través de las redes sociales dijo pues que es como a cualquiera lo que le puede suceder y que la verdad se cayó de manera estilosa porque pues semejantes taconzotes ella Sí, modeló era para imposible. la marca de L'Oréal París y iba caminando con un traje rojo muy guapa ella cuando de repente Cachacuás. los cachacuás y va para Pero abajo. luego se voltea otra de las modelos, muy jovencita también, eso me está ahora llamando la atención, y le da la mano. Anita se llama, es una cantante. Ella estaba así como y de repente La voltea otra. cantando y O sea, eran famosas todas, no Ajá. eran modelos nada más. No solamente eran famosas y entonces Anita se regresó y ahora sí que la recogió. Imagínese que a aunque usted ya lo lo hubiera levante chupado el la diablo. Anita. Ya la había chupado el diablo, pero pues bueno. Oiga, muchos hombres vamos quisieran con más ser. entrevistas, ¿no, Listo. mi querido Emma? Listo. Y tenemos a Alejandra Creil, periodista, investigadora, que publicó en el Universal una investigación muy inquietante que se llama Así avalaron el corredor interoceánico. Alejandra, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días a todos por allá y a la audiencia. Oye, ¿cómo se pronuncia bien tu apellido para no regarla, Ale? Así normalito, Krail. Ah, Krail. Yo le estaba acá echando blending Krail. Oye, Ale, muy inquietante lo que nos cuentas. Primero, vamos a ubicarnos en el mapa del país. ¿De dónde a dónde va el corredor interoceánico y qué es? ¿Es nada más una vía de tren o también incluye hoteles y demás? A ver, platícanos todo esto. Claro que sí, pues mira, el proyecto del corredor interoceánico tiene la misión de unir el Océano Atlántico y Pacífico para el transporte de mercancías mayoritariamente, ¿no? Oye, pero eso ya lo hacían, ¿no? ¿No lo tenían privados en sus manos eso? Así es, así es. Ahora el gobierno retoma eso y lo fortalece. Pero además de esa conexión por medio de las vías del ferrocarril, promete el desarrollo de parques industriales alrededor de la vía, Okay. llamando a este modelo de nearshoring para que empresas nacionales y extranjeras se coloquen ahí y puedan transformar sus materias primas y tener un acceso más directo a los puertos que les permitan transportarlas a Asia, Estados Unidos, Ok. Europa, entre otros. Oye, y eso suena que, bueno, pues habrá derrama de trabajo para las personas de esa zona. ¿De qué puerto a qué puerto? Para imaginarnos los estados, porque también pues es sureste, ¿no? Así es, pues de origen es el puerto de Salina Cruz en Oaxaca, Ajá. hasta el de Coatzacoalcos en Veracruz. Pero Ajá. digamos que de ahí va conectando hacia Chiapas para tener frontera con Centroamérica y luego conecta en Palenque con el Tren Maya. Entonces, digamos, es un proyecto mucho más amplio que apenas nos estamos enterando de todas estas ramificaciones que incluye. Ok. Ahora, ¿ya funcionaba para los privados de dónde a dónde? Digamos que la línea que se rehabilita de Salina Cruz a Coatzacoalcos funcionaba pero esporádicamente porque estaba ya en condiciones un poco deficientes. Ahorita se incluyó también un tren de pasajeros que hace un viaje al día solo de ida de punto a punto. Ah, ok. Espérate.
Y entonces un día va para el Pacífico y otro día para el Atlántico, ¿o cómo? Así es. Ah, ok. De acuerdo. Y de esto sabemos que se retoma en este sexenio. ¿En qué año? Empieza desde 2019. Es un proyecto que, como bien mencionas, pues ya otras administraciones habían intentado, pues, volver realidad, ¿no? Básicamente desde el Porfiriato se tiene este deseo, ¿no?, de impulsar el istmo de Tehuantepec. Ok, y tú encontraste una serie de irregularidades para llenar el papeleo y la burocracia, digámoslo así, y poder llevar a cabo esta shineada y esto ponerlo al pelo, ¿no? Así es. Justamente en 2019, en este territorio que 4 de cada 10 personas se autoadscriben indígenas, uno de los primeros movimientos que se hicieron fue ejercicios de asamblea para obtener el respaldo de los pueblos indígenas a esta intervención. Hay que contarle al público que por parte de la ONU, y bueno, ahora ya también me parece que se consideró ya como parte constitucional, era que cuando se iba a hacer cualquier cosa en terreno indígena, perdón que usemos esa palabra, pero bueno, así está en la ley, hay que consultar a los pobladores originarios. O sea, no podemos llegar y decirles, ¿qué tal? Aquí mañana hay un Liverpool, pues no. Hay que consultarlos. Síguele, compañera. Así es, Fernanda. Esto es parte de los derechos de las comunidades, exacto, pero no solamente de consultarlos, sino que ellos puedan decir que no y que eso se respete, ¿no? Y esa es una de sus principales molestias con estos ejercicios. Primero, decir que de toda la población que se autoadscribe indígena, en esas primeras consultas de 2019 participó menos del 1% de la población. Sin embargo, esto se utilizó para decir que había el respaldo al megaproyecto. A ver, cuéntanos, ¿cómo qué encontraste? Bueno, además de estas asambleas, encontramos el caso de San Blas Atempa, que aquí se va a instalar un parque industrial, un polo de desarrollo. Y en este caso, para aprobar esta intervención, pues se replicaron varias firmas, en otros casos se falsificaron, y encontramos el caso de Inocencio Morales, que es una persona que falleció en 2020, sin embargo su firma aparece en el acta de 2021. Un año después, él firmó para avalar el ingreso de este polo de desarrollo. A ver, aguántame. ¿Qué no cuando falleció alguien lo sustituyó en la Junta Ejidal? Digo, es lo lógico, ¿no? O quien recibe los derechos de esas tierras, no sé a quién se los haya dejado, su esposa, sus hijos. Esto hubiera quedado establecido en el acta y en el padrón. Sin embargo, en esa lista de asistencia que avala la instalación del polo de desarrollo, firma tal cual Inocencio Morales de la Paz, con una firma que pues evidentemente él no pudo haber realizado. Y no será Inocencio Junior, oye, sí está canijo, ¿no? Está canijo. A ver, luego. Bueno, y tenemos casos, por ejemplo, el de otro señor que firma 3 veces, y cuando uno compara cada una de las firmas, pues no se parecen entre sí. Hay una especie de esfuerzo, ¿no?, de hacer la similitud, pero en realidad se notan las diferencias con claridad. Encontramos 4 casos como este, y además otras 20 firmas que están replicadas con las mismas características. Ay, oye, a ver, y esto, ustedes, claro, tienen acceso como periodistas investigadores a estos documentos. Ahora, ¿cuántos firmaron y cuántas encontraste que no eran, digamos, como que muy legales? Bueno, encontramos 753 firmas de un padrón de más de 1,900 personas. De esas firmas encontramos 20 que se repitieron 2 veces, 4 que se repitieron más de 2 veces, 3 veces en cada caso, y además otros nombres de personas que no firmaron, solamente se colocó el nombre, cuya grafía pues es la misma.
A ver, pero ¿cómo cuántas contra cuántas? A ver, vamos a hacer un promedio. Mira, en realidad el tema con esta asamblea, además de lo de las firmas, es que se necesita más del 50% de asistencia para acreditar esa existencia. Pero además de eso, que no se cumple el 50%, pues encontramos estas repeticiones de personas firmando más de una vez como asistentes. Es que eso fue el meollo. Ahora, ¿eran de un solo ejido o era de toda una franja los que se hicieron estas reuniones? Porque deben de haber sido varias juntas ejidales, ¿no? ¿O solo son los de un estado o de un municipio? En este caso del Podevi de San Blas Atempa, son todos los comuneros de este municipio de Oaxaca. Ok. Oye, ¿y algunos comuneros de la zona se han externado de no haber sido invitados, de desconocer esa junta o algo así? Sí, efectivamente, toda esta documentación fue ingresada para interponer un amparo contra el Polo de Desarrollo y de hecho se les otorgó el amparo. Fue el único polo de desarrollo que no pudo licitarse a privados, precisamente por estas quejas que hubo dentro de la comunidad, ¿no? Hubo personas con quienes pudimos conversar que nos decían, yo ni siquiera pude entrar a esa asamblea y mi firma está ahí. Ahora, ahí te va, ellos ya iniciaron alguna, pues, ¿cómo se podría decir? Estrategia legal para que esto sea revisado, o ya no hay ni cómo porque ya pasó por ahí el tren. Pues mira, de hecho, estuvieron detenidos como unos 3 años, desde 2021 que se lleva a cabo esta asamblea. Sin embargo, hubo una fuerte presión que ellos denuncian de la administración pública y finalmente este año, tras mesas de diálogo, decidieron desistir de ese amparo y así el gobierno mexicano anunció hace unos meses que ese polo de desarrollo ya estaba pues prácticamente listo para ser ocupado por un privado. O sea, al final se dieron. Ahora, tú dices, ese polo de desarrollo ocupado por un privado. A ver, cuéntanos, ¿cómo que ocupado por un privado? O sea, ¿en qué sentido? Claro, estos terrenos que mayoritariamente eran ejidales o comunales de pueblos indígenas. Y de siembras de cuenta o de conservación, vaya usted a saber. Y luego... Exactamente, en algunos casos son bosques, selvas, pues estos, digamos, se expropiaron o se compraron a los propietarios en diversos casos y después ese terreno, esas hectáreas, se licitan para que una compañía nacional o extranjera ocupe el espacio y desarrolle cualquier industria en ese terreno. A ver si ya me oye. Compañera. Listo. Perdónanos, bueno. Un apagoncito. Yo creo que a alguien no le gustó lo que estábamos platicando. Oye, a ver, dices que queda en manos de un privado. ¿Por qué de un privado? ¿No del gobierno ni siquiera? No, digamos que se les otorga el derecho de explotar este terreno para el desarrollo de la industria que consideren. En algunos casos son hasta 3 industrias en un mismo polo de desarrollo durante 7 años. Después de esos 7 años, digamos que pueden negociar con el gobierno para quedarse con la propiedad como tal. Digamos que ahorita es como un permiso de operación un poco libre, con muchas facilidades, para que puedan relocalizar su producción a esta zona que promete una conexión directa con los océanos. A ver, aguántame. ¿Y se les dio algún dinero? ¿Se les expropió? ¿Qué pasó con los anteriores dueños? Pues mira, por ejemplo, este caso de San Blas Atempa, en el que narramos pues estas firmas falsificadas, entre otras cosas, esas hectáreas se compraron en 56 millones de pesos. Ajá. Parece mucho dinero, ¿no? Pero cuando hacemos la conversión a metros cuadrados, nos encontramos que prácticamente se pagaron 17 pesos por cada metro cuadrado, ¿no? Híjoles. Así es. Y bueno, el caso de San Blas Atempa nos muestra pues diversas situaciones similares, ¿no? Que han ocurrido
durante el desarrollo de este proyecto en el Istmo. Fíjense que esto desgraciadamente es común, ¿eh? Y de toda la vida, no crean Pero, que ¿y nada entonces más. qué pasa, Fer, con las empresas o, por ejemplo, con los que defienden las áreas verdes? Oye, y ya no hay ningún plan, vamos, ellos pues ya se quedaron así. O sea, ¿qué te dicen los que además no están de acuerdo? A lo mejor hubo quien sí estuvo de acuerdo, Claro. por lo que podemos leer, bueno. Que pudiera ser que Alguien Fujimori llevó sí a cabo estaba de la acuerdo. mentada junta y la firma, pero ¿qué dicen los que no están de acuerdo? Bueno, ahora enfocan su lucha en la defensa y el cuidado del resto del territorio, ¿no? Que es un territorio culturalmente importante para ellos. Son comunidades indígenas que tienen pues este vínculo con la naturaleza muy fuerte, con los recursos, con el agua, con los animales. Y entonces, ante todo este desarrollo que se prevé, pues también saben que la tierra pues se vuelve foco de interés y están cuidándola para evitar que se les despoje, para evitar que otras industrias lleguen a ocupar esos espacios naturales que pues son importantes para ellos y ellas. Ale, pues te agradecemos mucho que nos hayas compartido esto. ¿Dónde puede leer el público tu investigación? Claro que sí, lo pueden consultar en el periódico El Universal, en nuestra página web, en nuestras redes sociales. También encontrarán suficiente información sobre esto y seguiremos publicando sobre este tema. Muchas gracias, Muchas gracias. Ale. Tus redes. Me encuentran como @alecrail y ahí estamos a sus órdenes. Gracias, Ale. Gracias, Cuídate gracias. mucho, por favor. Gracias. Igualmente. Tengan muy buen día. Hasta luego. Y vamos a invitar a la tocaya, véngase, la Fer Orozco, que pues también le sabe a estos asuntos. Fíjate que son mixed feelings, ¿no? El supuesto avance de las zonas, el progreso de estas económicamente hablando, y hasta dónde se defienden los suelos, tanto culturales como de conservación, como de siembra. Que eso es bien importante. Está rudo, ¿no? Y está muy rudo porque justamente sucede que suena discurso ya muy Trillado, muy cansado. muy trillado, muy cansado, pero es la realidad. Durante muchísimos años no estamos hablando ni siquiera de un sexenio pasado, estamos hablando de muchos sexenios en donde no se le prestaba atención a muchos de los suelos. Ocurre un fenómeno que yo resalto mucho y que es bien importante que lo visibilicemos, es lo que hizo, pues sí, el gobierno de la Ciudad de México, específicamente Columba López, con el tema de los suelos de conservación. Las administraciones pasadas de muchos años no estaban buscando que la Ciudad de México se potenciara como una ciudad cosmopolita, que tuviera muchas otras actividades. En los 50, cállate. Y entonces nadie estaba prestando Adiós, atención. chinampas. Exacto. Sí, nada. Lo que estamos Adiós, viendo, el suelos. deterioro de los suelos, el tema de las chinampas o la producción chinampera era muy buena y además era muy sana, saludable, pues para nosotros. Entonces, Pues éramos un granero también de la República Mexicana. exactamente. Y ahora, hoy por hoy, pues ha costado mucho trabajo. Ahora, lo que tendrían que revisar es de todos estos suelos, cuáles están como reserva, que no Exacto. puede ser tocada, Sí, sí, pero de plano, ni vendida, ni de ni- broma, nada. y demás, ¿no? Oye, Fer, ya, no sé, ya me deprimí, ya apenas es No, Fernanda. A ver, cuéntanos tú. ¿Yo qué les Venga. traigo? Bueno, les traigo que el próximo domingo va a ser el Día del Maíz. Es una gran y sin fiesta. maíz no hay país, Exactamente. señores. Es una gran fiesta y es muy importante que lo sigamos resaltando porque va un poquito de la mano con lo que estábamos hablando, Fer. Este día es muy interesante, o más bien es importante, interesante, novedoso que lo traigamos siempre porque tiene tan solo desde el 2019 que se celebra. No tiene mucho, Apenas, es ok. un día, y aparte que lo hacen Es oficial. una fecha nacional, no internacional. No internacional, Ok. es nacional. Importante porque nosotros lo domesticamos en México, en el México antiguo se domesticó. Sin embargo, al salir en la colonia, al salir a todo el mundo, pues es el grano más sembrado en el mundo. Eso es muy importante. ¿Ya? Por sobre arroz y Por trigo. sobre arroz y trigo es el grano ¿Y más... esto por qué? Oye, ¿por qué es más sencillo? ¿Por qué? Ese se ha ido adaptando mucho más al suelo y mucho tiene que ver también con las propiedades que tiene. Ok. Y es una combinación en donde han visto que incluso en África se puede dar
de manera pues más fácil, pero también cumple con la parte de la nutrición y la malnutrición. Recuerden que la agricultura va a ir de la mano siempre con la alimentación. Nosotros tenemos que tener un cultivo que se adapta a los suelos, pero que ese que se adapta a los suelos también le sirva a mi población para atacar ciertos problemas de salud pública, como son estos dos de la malnutrición y la desnutrición. Eso es lo que ayuda mucho cuando nos vamos en continentes como África o en algunos países de Latinoamérica o Centroamérica, en donde sabemos que se daba bien el maíz porque pues también es parte de la franja en donde se cultivaba. Sin embargo, pues habrá que ver si se adapta también a las costumbres, a los nutrientes que necesitan, si funciona o no funciona, a los climas y sobre todo también importante al deterioro que han tenido los suelos durante años en los diferentes países. Y la variedad, ¿no, Fer? Y la variedad. No son el mismo que se dan. Exactamente, hay muchísimas variedades de maíz. Están los nativos, que hay no solo en México, sino también en otras partes del mundo. En los nativos tenemos 59 razas, razas aquí en México, y se cultivan 64, que quiere decir que el restante, las otras 6, las otras 7 más o menos, son invitadas, pero son híbridas, que esto que es lo que ayuda mucho a que podamos tener una producción amplia, grande, con una gran variedad para que podamos consumir. El maíz transgénico, ¿en qué países se sigue cultivando así a destajo? A destajo, pues sí, en nuestro país vecino, Estados Unidos, es uno de los países en donde se sigue produciendo. Hay muchísimo debate, vamos a esperar porque siguen trabajando en ese tema con Estados Unidos. Ahorita pues vamos a tener al nuevo canciller, vamos a tener al nuevo secretario de Economía, que ya fue canciller. Y pronto habrá elecciones allá. Claro. A ver qué va a pasar. Y a ver qué va a pasar, porque pues seguiremos teniendo, se va a enfrentar el doctor Julio Verdaguer a tener que seguir defendiendo el tema de los transgénicos. Ahora otra cosa. Antes fuimos exportadores de maíz. No. Seguimos importando ahora. Seguimos importando. Importando, es bien. ¿En qué momento se torció? A ver, ¿por qué? Pues hubo décadas en los años, más o menos fue en los 60, 70, Fer, en donde justo esta parte de vamos a modernizarnos, y lo vimos a nivel pues de todos los productos, no solamente del maíz, en donde la modernización comenzaba como a ver que el campo pues era un rezago, que habría que venir a la gran ciudad, porque habría que comprar cosas. Crece la población también. Eso también es importante. A pesar de que hoy se han hecho grandes esfuerzos, el año pasado se produjeron más o menos de maíz blanco, que es el que consumimos los humanos, más o menos 25 mil millones de toneladas aquí en México. Sí fue suficiente para, pues, abastecernos a nosotros. Sí, cuando el doctor Villalobos, actual secretario de Agricultura, dice somos autosuficientes en maíz, se refiere al maíz blanco, al que hacemos las tortillas, chilaquiles. ¿Cómo? ¿Y pues cuál es el que falta? No entiendo. El maíz que se le da a los animales. En ese no somos autosuficientes y necesitamos, por eso tanta investigación. Hacemos la importación. Hay que comer menos carne, maná. Yo sé lo eso también es importante, porque, insisto, habrá muchos debates, pero justo se ocupa esa parte del maíz porque se viene creciendo durante muchos años de la cultura ganadera, en donde lo que hay que darle a las vaquitas, a los puerquitos, a todos, hay que darle maíz. Sin embargo, hay otras alternativas de alimento forrajero, como el nopal forrajero, que ese es bien importante. Por ejemplo, en zonas de Puebla, ya han adoptado lo que se ocupa para el norte del país, porque evidentemente en el norte del país la ganadería es diferente a la del centro y a la del sur, porque sí tienen un poco más de poder adquisitivo, en donde también tienen contacto con el país vecino, que te ayuda a traer tecnología que no sabía que existía, y entonces lo que ayudan es a tener nuevas prácticas agrícolas para producir específicamente alimento forrajero, que ya no dependa la ganadería tanto del maíz, porque si seguimos dependiendo de maíz, vamos a seguir importando maíz. Cuando querían hacer combustible del maíz y entonces dijeron, a ver, espérense, pues si estamos llorando por maíz, háganlo de caña. Háganlo de caña, de verdad. Háganlo de caña. Exacto, que se ponga una guarapeta el coche, pero no no le metan maíz porque pues sale carísimo, ¿no? Así es. Ahora, la otra parte que, a ver si se las traigo la siguiente semana porque tengo que investigar más, hay una tendencia que es agricultura digital. ¿Cómo? Me estás cotorreando. O sea, me voy a hacer una tortilla
tablilla digital y me la imprimo y me la hago. Hay un dato en donde, sí no tiene que ver con maíz, tiene que ver, lo hicieron en tema ganadero, en donde sí hay un tema en donde están produciendo carne en laboratorio. Y están haciendo las pruebas de qué sabe como carne, tiene las propiedades de la carne. Y yo sí tengo la duda. En Nueva York. Sí, en Nueva York probaron, les mando un saludo, además ellos son expertos en tecnología, les mandan un saludo a Rich y a Memito, y me dicen que bueno, de concurso. O sea, que ni en Argentina ni en Sonora, o sea, que maravillosa la mentada carne. Claro, carísima. Todavía es carísima, pero sería una solución para los grandes carnívoros que, pues, que quieren seguir comiendo carne y que no queremos ya tanta huella de carbono, ¿no? Para que llegue a la mesa de cualquier mexicano. ¿no? Eso está difícil. Pero en Japón hicieron algo que yo sé que les va a dar cosita. Ay, no. Sí, les va a dar cosita. ¿Qué? Mira, revisaron las aguas negras y se desperdiciaba mucha proteína. Proteína comestible. Sacaron de ahí un pastiche, ¿verdad? Hicieron hamburguesas y se las dieron a probar a personas. Evidentemente todo esto ya liofilizado. ¡Qué sabroso! O sea, y dijeron las personas, ¡está re bueno! ¿De dónde salió? Que sí nos gusta. Es un poco como hacen muchos animales que defecan y se comen su popis porque todavía tiene proteína. Sí, yo sé que esto suena espantoso, pero bueno, estamos viendo hacia un mundo ya apocalíptico, No, y incluso hasta que el destino también nos alcance. Y aparte también en el tema orgánico, pues justo el abono Pues sí. es parte de, y porque Los es de bueno Hidalgo al están suelo. enojadísimos que les dicen que ya no rieguen con aguas negras, pero pues es que ya no crece igual la planta, ¿verdad? Sí, y es muy complicado. Pero bueno, en el tema del maíz así sucede, tenemos una buena producción. Recuerden, somos autosuficientes en lo que nos comemos. Habrá que ver, no dejemos de lado lo que acaba de decir Fer, pues en la ganadería no sucede así. Tenemos que ir pues ahí viendo con los ganaderos qué se va a hacer en ese trabajo, pero ese es tema aparte. Y bueno, el maíz trae muchísima cultura. Todo lo que comemos a diario, o casi todo lo que comemos a diario, tiene maíz. Y todos nuestros platillos emblemáticos, nuestra gastronomía, el por qué nos dio la UNESCO el reconocimiento, pues es por eso, porque básicamente el maíz hay un diccionario donde hay más de 600 platillos hechos solo con maíz. ¡Guau! Yo lo quiero. Oigan, ahora que se den una vuelta a la Capirucha, o mis amigos que viven en la Capirucha y que nunca se dan tiempo, vayan al Complejo Cultural Los Pinos, que es la casa de todos los mexicanos. Ya podemos visitarla, aprovechemos, ese es un logro. Y está el Museo Sencali, que es la casa del maíz. Vamos. No saben qué bonito. Yo decía, hay un museo del maíz. No, tienen que visitarlo. Lleven su dinerito porque saliendo hay una cantidad de comida tradicional y productos tradicional. No, y también ahí en el Complejo Los Pinos, Fer, me acabo de acordar que hay una empresa cosmetóloga que hace productos, jabones, mascarillas, todo de maíz, y es mucho, o sea, lo que ocupan es el almidón, y lo más sorprendente de esta empresa es que el negocio lo hace precisamente directo con productores de Oaxaca, que dan un maíz específico porque han pasado por muchas pruebas de innovación y tecnología. Y salga. Exacto, porque hay maíces que no te van a servir. Tiene lógica, ¿eh? Si yo me almidono la cara, me desarrugo. Tengo sus redes, por favor. Primero tú toca ya. Odi en todas las redes. Vas, Anita. Me va a quedar almidonada. Ana María Domínguez de Facebook y La Pura Bandota en Facebook, y quédese con nosotros. Y www.fernandatapia.com. Mañana le seguimos, y ahorita quédese en Acústica Radio con aquella zángana, no con esta, con aquella. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia, una producción de Grupo Acústica.